Sí, profe. Bien, bien, gracias. Entonces, voy a pasar ahora al segundo diagrama, que es el diagrama del agua. Tienen ustedes las fotos, entonces no debe haber ningún problema en esto. Para el caso del agua, entonces tenemos el peso volumétrico del agua por el tirante del agua. Y en referencia al muro, tenemos entonces un valor de 9.81 por 15. 9.81 por 15. Y para que no nos afecte mucho el reflejo del foco. Parece que están por ahí. 9.81 por 15. Está bien, profe. ¿Sí, está bien? 147.15. Diagrama triangular, presiones isotrópicas. Bien. De ahí sigue un diagrama de esfuerzos verticales efectivos. Este diagrama va a ser la materia prima ya directa para pasar al esfuerzo horizontal efectivo. En este caso sería activo, de acuerdo a esta fórmula de Rennes. Pero bueno, vamos primeramente a calcular el esfuerzo vertical efectivo. ¿Sí? Vamos a ponerlo en estos términos. De aquí para acá es mecánica de suelos 1. ¿Sí? Y de aquí para acá es mecánica de suelos 2. Para que quede más claro. Todavía estamos con cálculos. El último cálculo de mecánica de suelos 1. El esfuerzo vertical total menos la presión del agua. Entonces tenemos 50 menos 0. 50. Y 290 menos 147.15. 290 menos 147.15. Está bien, profe. Ok. 142.85, ¿no? Bien, entonces hemos acordado aquí ponerle palomitas cuando ya estemos certeros de esta información. Y ahora sí, teniendo este tercer diagrama, pasamos al diagrama de esfuerzos horizontales. ¿Sí? Estos son esfuerzos horizontales. Voy a poner así. Como ustedes ven, siempre es útil tener allí indicación de cuál es la línea de acción de estos esfuerzos para que tengamos presente que al haber varias direcciones no nos vayamos a confundir el uno con el otro. Esa es justamente la idea de todo esto, que no nos podamos confundir. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí hay algún comentario? ¿Hay alguna duda, muchachos? No, profe. ¿No? Bien. Bien, entonces voy a aplicar la fórmula de Rankine, que dice que el coeficiente activo por el esfuerzo vertical efectivo menos 2 veces la cohesión por la raíz del coeficiente activo. El coeficiente de empuje de tierras activo ya lo habíamos calculado, que fue que corrigió su compañero Luis, y tiene un valor de 0.295. Entonces, les voy a pedir de favor, realicen estas operaciones. ¿Cuánto da? 0.295 por 50 menos 2 por 15 por la raíz de 0.295. Va de nuez. 0.295 por 50 menos 2 por 15 por la raíz de 0.295. Menos 1.54. Menos 1.54, sí, gracias. Y ahora pasamos a los 15 metros que corresponde a la altura del muro, en este caso la profundidad, y vamos a realizar la operación 0.295 por
142.85 menos 2 por 15 por la raíz de 0.295. 25.85. ¿5 o 25? 25. 25. 25.85. Ok, entonces sí está bien. 25.85. Bien. Entonces, el valor de 1.54 con 25.85. ¿Cómo que, profe, cómo sabe que se unen con una línea recta? Porque aquí el coeficiente activo es una constante, la cohesión una constante, el único que tiene la variable independiente, que es la z, ¿sí? Es el esfuerzo vertical, proviene de aquí, y a su vez proviene del vertical total, o sea, aquí está la única variable independiente z, y vemos que está multiplicada por una constante y está la potencia 1. Traducción, es una función lineal, por eso se une con una línea recta. Este diagrama ya es propiamente dicho de mecánica de suelos 2. Bien, entonces, ahora de lo que se trata es que este diagrama que acabamos de obtener o de comprobar, ¿sí? Vamos a simplificarlo para efectos de el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, la simplificación dice así: tengo un diagrama de menos 1,54 y 25,85 en 15 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces, aquí yo les comento, cuando salen valores negativos en los empujes, en el diagrama de empujes horizontales, ¿sí? Este valor negativo que salió, particularmente el valor máximo al que se llegó en la base, ese valor se conserva. Y lo que se hace es que esta línea que define los empujes horizontales se inclina ligeramente, valga la expresión. ¿Sí? Se recorre el 1,54 como extremo de esta línea, de tal suerte que parta en el valor de 0. Vamos a ponerlo así: yo soy el 0. ¿Sí? Entonces, el diagrama equivalente quedaría entonces 0 y 25,85. Se los comento así como esto, como una aproximación. ¿Sí? Esto debido a que, bueno, hay dos razones que están detrás de esta costumbre que se tiene en los despachos de cálculo. A ver, una razón muy ligera, que a lo mejor puede ser intrascendente, pero bueno, pues es práctica. Esta razón consiste en que en geotecnia prácticamente nos gusta trabajar con valores positivos para las diferentes cantidades que representan situaciones físicas. ¿Sí? Y de alguna forma, cuando un cálculo nos resulta o nos da un valor negativo, de esto de inmediato a nosotros, como quien dice en automático, nos prende las alertas. Peligro, peligro, algo está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos salió un valor negativo y ello implica, vamos, si me hubiese salido a mí esto en un cálculo, de inmediato hago la revisión de mis resultados, y si compruebo de que da negativo, entonces, pues bueno, aquí ya hay un primer punto que habría que reflexionar. Y ahorita es una alerta el valor negativo. Cuando hay ascensos capilares, ustedes saben que las presiones de agua salen negativas. ¿Sí? Entonces, pues ya es una primera indicación de que algo, pues es transitorio, es algo que pues así sale en el cálculo, y estrictamente hablando, así habría que considerarlo. ¿Sí? Pero aquí hay un argumento más para efectuar
la simplificación de este diagrama. Un valor negativo por acá implicaría que el suelo estaría jalando hacia adentro, hacia el interior de su masa, estaría jalando al muro. Cuando dijeron así, lo común, lo que uno espera de comportamiento es que el suelo empuje al muro, no que lo ayude a detenerse. Entonces, ese es un primer argumento. Y el otro argumento es de que preferimos que el diagrama inicie desde cero, aunque se haga un poquito más grande en área, pero a final de cuentas es un empuje que actúa en contra de la estabilidad del suelo. Entonces, yo aquí quiero hacer una aclaración. Nuestros cálculos en geotecnia, pues a veces, les digo, nos dan valores positivos o a veces nos dan valores negativos. Pocas de las veces nos dan valores negativos. Entonces, cuando ello resulta, pues nos ponemos a reflexionar si todo está bien y cómo interpretamos un valor negativo. Pero bueno, un poquito adicional. Sí. Sí. Perdón que lo interrumpa. Que cuando salen resultados con signo negativo, pues a un motivo de revisión. En este caso ya lo revisamos, que puede pasar. Y a veces también nos enfrentamos a situaciones como esta. Yo les comento. La geotecnia es en parte es una ciencia, porque está basado en principios de la física, en un cierto método de observación, de experimentación, de comprobación, en fin. O al menos recientemente sí. Y hay ocasiones en que nos enfrentamos a problemas sumamente complejos donde hay una cantidad importante de variables y es importante a su vez establecer las relaciones que existen entre las diferentes variables y las constantes. Sabemos que hay variables independientes y hay variables dependientes. A la fecha, todavía la geotecnia tiene muchas ecuaciones que son primera o segunda aproximación que tiene el ser humano para hacer una evaluación, una cuantificación, una valoración de cómo es su funcionamiento, su magnitud, cómo son los procesos que se dan en el terreno con las obras de ingeniería. Entonces, a lo que voy es que muchas veces tenemos que basarnos también en resultados de la experiencia. En resultados de la experiencia. Entonces, se dice así que la geotecnia es en parte ciencia y es en parte arte. En parte ciencia porque se basa últimamente en conocimiento del método científico, y en parte es arte porque nuestras obras, valga la expresión, se van calculando una por una, ¿sí? No hay dos obras de geotecnia iguales, ¿eh? Cada una es muy diferente, tan solo por las condiciones del terreno en las que se aloja y por supuesto por los requisitos de funcionamiento que impone el desarrollo de un proyecto muy particular. Bueno, entonces se dice que es arte porque se basa en experiencia y porque las obras se calculan una por una, valga la expresión, a mano. ¿Sí? Eso es lo curioso de la geotecnia, que son proyectos únicos prácticamente. Entonces, aquí en este caso, nosotros adoptamos, cuando se trata de situaciones como las que les comento, que son aproximativas de una situación real, nosotros como posición de seres humanos ante una situación que resulta con un valor negativo y como es una aproximación a un fenómeno real, nosotros nos enfrentamos a dos situaciones. Por decirlo así, tenemos ecuaciones para calcular valores mínimos básicos de variables que intervienen en un proceso o en un fenómeno de la geotecnia, como en este caso, este fenómeno en que los suelos son retenidos por un muro. Entonces tenemos ecuaciones que dan valores mínimos básicos y ecuaciones que tenemos
ya también conocidas para determinar valores máximos posibles, reales en una situación. Entonces, muchas veces nuestros cálculos nos salen en un caso intermedio, nos salen en una situación, en un valor intermedio o una condición intermedia. Ni el mínimo de combinaciones de carga, ni el máximo de todas las combinaciones actuando simultáneamente. Tenemos valores intermedios. Entonces, lo que hacemos nosotros en geotecnia es lo siguiente. Cuando tenemos un cúmulo de valores mayores, como si fuera el techo de los valores, ¿sí? El techo de los valores. Entonces, decimos, bueno, si estas fórmulas son relativamente fáciles de aplicar en referencia al dato que yo estoy obteniendo, entonces una simplificación consiste en decir, bueno, sé que estoy exagerando en las cargas, pero pues, con el beneficio de simplificar las ecuaciones de cálculo. ¿Sí? Todo esto se hace a juicio, no es así, a veces a la ligera. Esto ya depende de mucha experiencia a veces. Y entonces se dice que una envolvente de cargas máximas posibles implica que la posición del proyectista es conservadora. Conservadora significa pesimista. Y pesimista significa lo peor que pudiera pasar para las cargas en un proyecto. Entonces, el ingeniero proyectista tiene la opción de ser pesimista, que es conservador, o puede ser muy audaz. Muy audaz significa muy optimista. Voy a obtener una cantidad más pequeñita de resultados, por decirlo así, siempre y cuando haya evidencia que sustente, por supuesto. No es así que el analista diga, pues, me gustó me gustó no. También hay, como les comento, la geotecnia es arte y uno, de alguna forma, al ser proyectista, tiene que firmar la memoria de cálculo para hacerse responsable y poner el por qué a veces optó por ser conservador o a veces optó por ser audaz. ¿Sí? Entonces, en este caso, eso es lo que ocurre. Entonces, tenemos un diagrama que nos salió de esta forma y un criterio conservador dice, este puntito recorre al cero y tiene una envolvente de presión activa, horizontal, por supuesto, un poquito más grande, solamente en estos primeros metros, pero de igual valor aquí en la base. Y siendo así, pues entonces es más fácil calcular el área de un triángulo que uno al derecho y uno de cabeza. ¿Sí? Esa fue la razón o el argumento por el cual cuando salen valores muy pequeñitos en relación con estas cantidades, dice uno, bueno, sí, le podemos echar la ciencia y determinar aquí este valor y los empujes hacia adentro y después las alturas y las resultantes. Sí, mira, mejor este valor lo recorremos al cero y calculas el área de un triángulo y la resultante del triángulo y con eso es suficiente para lo que nos interesa. No va a haber mucha diferencia en los cálculos. Sí, y efectivamente, les digo, esta es una práctica en los despachos de cálculo. Entonces, este diagrama de los esfuerzos horizontales activos, efectivos, se considera de esta forma. Entonces, para saber el valor de esta resultante, pues otra vez recordamos nuestra fórmula para calcular el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Entonces, si yo quiero conocer la fuerza resultante por cada metro de fondo del muro, ¿sí? Entonces tengo que hacer el cálculo siguiente. 25.85 por 15 metros entre 2 y todo el resultado por 1. ¿Sí? Va de nuez. 25.81 por 15 entre 2 y todo eso por 1 metro de fondo para obtener la resultante unitaria. Está bien, 25. ¿Sí está bien? profe. Sí.
sencillamente. Voy a ajustar aquí la imagen. Salga tan chueca. Está. Entonces vamos a continuar con la clase. Entonces ahorita la idea es seguir llenando, seguir vistiendo el diagrama del cuerpo libre. Voy a calcular la fuerza de fricción. Voy a recorrer ahorita la imagen. Vamos a tratar de que se vea esa parte del pizarrón, ¿sí? Acomodarme. Vamos a poner aquí cálculo de la fricción basal. Se le dice fricción basal a la fuerza de fricción que existe entre el muro de retención y el suelo de apoyo. Entonces, aquí ok. Entonces, nos permitimos recordar cuál es la ecuación de para calcular la fuerza de fricción en función del esfuerzo portante del suelo, C más sigma normal efectivo por la tangente del ángulo delta. En el entendido que el ángulo de fricción delta, el delta se calcula como 2/3 partes del ángulo de fricción. ¿Sí? Y si tenemos un ángulo de fricción en la base del muro, y ahora sí, no es el relleno, es el suelo de cimentación el que desarrolla la fricción, entonces sí tenemos un ángulo de fricción de 20 grados. 20 grados. Entonces, ángulo de fricción interna de 20 grados. ¿Sí? Entonces, de favor, muchachos, bueno, ese es el ángulo pi. Entonces, el ángulo delta viene a ser 2 veces 20 grados entre 3. 2 por 20 son 40 y 43 da 13.3 grados. Recuerden que se hace este cálculo del ángulo de fricción delta porque tenemos dos materiales diferentes en contacto que desarrollan esta fuerza de fricción en la base. Uno el muro de mampostería y otro el suelo. Nosotros típicamente en geotecnia, cuando esto ocurre, lo lógico, lo ideal, lo que es indiscutible, sería que lo midiésemos, ya sea en campo o en ensayos de laboratorio, que simulen mejor las condiciones de rugosidad del muro con las del suelo. Cuando no es el caso, utilizamos esta simplificación que se atribuye al autor Terzaghi, en el que el ángulo delta se considera o se castiga como las 2/3 partes del ángulo de fricción interna del suelo de apoyo. Entonces, en este caso, estamos haciendo uso de esta simplificación, 13.3 grados. Bien, ahora hay lo siguiente. Se trata de calcular el esfuerzo normal efectivo que existe en la base del muro. Ese esfuerzo normal efectivo en la base del muro lo vamos a tener que calcular como el peso del muro. ¿Sí? Entonces, sí es necesario calcular el peso del muro por acá. A ver, peso del muro. Peso propio del muro. Peso, a ver si alcanzan. A ver, voy a pasar la imagen a la primera parte del ejercicio.
para calcular el peso propio del muro. Y con la información que aquí resulte, voy a ponerla en la parte derecha del pizarrón para a su vez calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción conviene sea calculada hasta el último porque depende del peso del muro. Entonces, este muro lo voy a dividir en dos partes. Valga la expresión, una parte rectangular y otra triangular, como ya lo hemos hecho anteriormente. Voy a calcular el peso de la parte rectangular y después el peso de la parte triangular. Todo esto, evidentemente, para que sea congruente el análisis, tiene que ser por cada metro de fondo del muro. Entonces aquí tenemos 1 metro y 15 metros. La gama de la mampostería del cuerpo del muro son 22 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, a ver, de favor, muchachos, si me pueden calcular, para calcular esta parte del peso del muro, tenemos un producto de 15 por 1, ¿sí? O sea, 22 por 15 por 1 por 1. 22 por 15 por 1 y por 1. 330, profe. ¿Cuánto, perdón? 330. 330. Así es. Ya directamente son kilonewtons. Ahora, ¿estarán de acuerdo que por tratarse de un rectángulo, esta distancia resulta en medio metro? ¿Están de acuerdo? La resultante del peso en 1 metro de fondo el muro está a medio metro porque el ancho de la corona es 1 metro. Bien. Ahora calculemos el peso en una rebanada de 1 metro de fondo de la parte triangular del muro. Traducción, ¿cuánto es 6 por 15 entre 2? Y todo el resultado, a ver, 6 por 15 entre 2, 6 por 15 entre 2, y todo ese resultado por 22 y por 1. 990. Sí. 990. Kilonewtons. O sea, 22 por 15 entre 2, 22 por 15 entre 2, y por 1 da 990. Bien. ¿A qué distancia encontramos respecto de este punto? 3, ¿no? A la tercera parte de la base, ¿están de acuerdo? Si la base son 6 metros, la tercera parte son 2 metros, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, voy a poner esa información aquí en el diagrama del cuerpo libre y me voy a recorrer. Ahorita le tomo foto a todo y se las envío, por supuesto. A ver. Me regreso a esta parte donde está el diagrama de cuerpo libre para poner esa información. Proseguir, híjole, un poquito más atrás y proseguir con los cálculos. A ver, muy bien. Entonces, en el caso del peso propio del muro, tengo dos fuercitas. Tengo dos fuercitas. O fuerzotas. Una por acá y otra por acá. De acuerdo con los cálculos, uno es 330. Yo estoy 330 kilonewtons. Y el otro es 990 kilonewtons. Ahí está. ¿A qué distancia se encuentran? Bueno,
Entonces tenemos aquí medio metro. Y ahora, entre estas distancias tenemos 2,5 metros. Aquí son 2,5 metros. Y 5 ya son 3. Entonces, déjenme ver, 2 metros. Entonces tienen que ser 4 metros. A ver, muchachos, ustedes revisen y me dicen si están bien estas cantidades. Sí. ¿Sí? ¿No es 1.5, profe, en vez de 2.5? En lugar de estar 2,5 es 1,5. Según yo, porque son 6 metros, no 7. No, sí son A ver. 7. Es uno de la corona y 6 del... Sí son 7. Son 100, Ah, 7 en total, el ancho de la base, ¿no? Y aquí se ve la descomposición, 4 más 2,5 son 6,5 y 0,5 son 7. Recuerden, la corona tiene 1 metro de ancho y la fuerza se encuentra a 2 metros respecto del ángulo de 90 grados del triángulo. La tercera parte de 6 metros son 2 metros y medio de donde se encuentra la otra fuerza que representa la descarga de la parte rectangular, son 2,5 metros. Entonces, el peso propio del muro, a ver, la primera parte la habíamos calculado como 22 por 15, 22 por 15 por 1 y por 1. Y esto da, dijimos, 330. Entonces, son kilonewtons. Los 22 kilonewtons sobre el metro cúbico por 15 metros, por 1 metro y por 1 metro. Así sería este primer cálculo. ¿Sí? Y en el otro caso, el cálculo queda como 6 por 15, a ver, son 22 kilonewtons sobre el metro cúbico. Por 15 metros, por 6, entre 2. Y luego por 1 metro. Entonces, a ver, esto son kilonewtons sobre el metro cúbico, metros, ¿sí? Y esto dijimos que era 909. Bien, ahora sí a calcular la fuerza de fricción. El peso propio del muro, entonces, esto queda que la fuerza de fricción es la cohesión en la base del muro. La cohesión en la base del muro vale 25 kilopascales. Vale 25 kilopascales, que son kilonewtons sobre metro cuadrado, más el peso del muro. Y el peso del muro son 330. Bueno, 330 más 990. Son kilonewtons. Entre el área de la base en forma unitaria, que serían 7 por 1,
7 por 1. Y evidentemente estos son metros. ¿Sí? Ese es el peso del muro dividido entre su área de la base para 1 metro de fondo. Y todo eso por la tangente de 13.3. Kilonewtons sobre metro cuadrado más. Ok. A ver, muchachos, si de favor me pueden ayudar con esa operación, me dicen el resultado. $330 más 990 me da 1,320. 1,320 entre 7 por la tangente de 13.3 y a ese resultado le sumamos 25. 69.57. De favor, podemos comprobarlo. O sea, lo pueden volver a... Está bien, profe. ¿Sí? Esto ya da en kilonewtons sobre metro cuadrado. Por lo tanto, la fuerza de fricción resulta que es el esfuerzo cortante por el área de la base. O sea, en forma práctica serían 69 69.57 por 7 y por 1. Son kilonewton sobre metro cuadrado por metro y por metro. ¿Cuánto nos da de favor el producto de 69.57 por 7? 487. .03. 487. ¿Así? Sí, a mí me sale eso. A mí me salió 486.99. A ver. A ver. Un tercer cálculo para comprobar, muchachos. A mí igual me salió 486.99. Ok, realmente son cifras decimales, ¿no? ¿Están de acuerdo? Las diferencias son realmente por decimales. Entonces, ese resultado lo voy a poner aquí. Son 486.99. Y el resultado está en kilonewtons. Ahora vamos a calcular capacidad de carga.
Paciente. Evidentemente aquí vamos a utilizar al doctor Terzaghi. Y primeramente hay que identificar si la base del muro efectivamente como una zapata desarrollará un mecanismo de falla local o un mecanismo de falla general. Y a partir de la única información que tenemos, que son los parámetros de resistencia, tenemos una cuestión de 25 kilopascales y un ángulo de fricción interna de 20 grados. Quiere decir ello que estamos prácticamente al límite de lo que es un mecanismo de falla general y un mecanismo de falla local. ¿Sí? Entonces, cohesión, 25 kilopascales, ángulo de fricción interna de 20 grados. ¿Sí? Les había yo comentado acerca de una receta para identificar el tipo de mecanismo de falla que se genera, y si ustedes se acuerdan, les había yo comentado que el valor mínimo de la cohesión para un mecanismo de falla general y los mejores parámetros para el cálculo de la capacidad de carga implican una cohesión de 25 kilopascales y un ángulo de fricción interna de mínimo de 25 grados. Entonces, aquí vemos que no cumplimos con el ángulo de fricción interna y la ecuación está al límite. Entonces, aquí es donde entra en acción nuestro criterio de decir, bueno, ¿vamos a ser más conservadores o vamos a ser más audaces? Y aquí, nada más por tener un parámetro que cumple apenitas con la frontera, yo les sugiero considerar un mecanismo de falla local. Sí se observa ya en acción cuál es nuestra posición para el cálculo de este muro, muchachos. ¿Podría repetirlo, por favor, profe? Vale. A partir de la información que tenemos del suelo de cimentación, del suelo de apoyo del muro, tenemos una cohesión de 25 kilopascales y un ángulo de fricción interna de 20 grados. ¿Sí? Les había yo comentado que cuando tenemos estos valores numéricos y únicamente, entonces, como una receta de identificación, para saber el tipo de mecanismo de falla que se genera, consideramos la frontera en cuanto al ángulo de fricción interna de 25 grados y la cohesión de 25 kilopascales. Si cualquiera de estos dos parámetros supera esa frontera, lo lógico de esperar es un mecanismo de falla general. Si uno de los parámetros, como en este caso, es menor que el valor límite y el otro está al límite, entonces es conveniente mejor optar por un mecanismo de falla local. ¿Sí? No estamos dentro del rango propiamente dicho de los parámetros para un mecanismo de falla general, solamente hay un parámetro que es la cuestión que está al límite. ¿Sí? Está al límite. Entonces, ello implica que el suelo de cimentación es un material relativamente débil. Y aquí, por lo tanto, se opta por un mecanismo de falla local. ¿Se entendió aquí la identificación del mecanismo de falla, muchachos? Los parámetros de resistencia no son suficientes para desarrollar un mecanismo de falla general en donde el suelo tiene el mejor comportamiento. Profe. Y en caso de que el suelo tuviera el ángulo de, bueno, la cohesión y el ángulo de fricción como en el suelo de relleno, Sí. solo como ejemplo,
se consideraría como falla general o local. General. Si los parámetros de resistencia del suelo de cimentación fueran iguales al material de relleno, ahí sí sería una falla general. Ok, vale, gracias. Ahora, otro comentario, cuando se trata de hacer un muro de retención, hay que identificar claramente si el material de relleno es un material de relleno al natural o es un material de relleno controlado por el ser humano. ¿Sí? Evidentemente, cuando es un material colocado por el ser humano, a nosotros nos interesa realizar un proceso de compactación y una selección del material a colocar para que nosotros entonces podamos decir con certeza qué ángulo de fricción y qué cohesión va a desarrollar. ¿Sí? Es decir, un relleno controlado. Cuando se dice controlado, se entiende que es por nosotros. Entonces, cuando un relleno de un elemento de retención es controlado, quiere decir que prácticamente el valor de los parámetros, nosotros sí tenemos alguna intervención en su valor numérico. ¿Sí? Ahora, cuando el material de relleno es natural, puede ser que el material de relleno ya exista allí en una ladera y que tal vez tenga parámetros no suficientes, o puede ser que sí sean suficientes. Si sí tiene parámetros suficientes, ello entonces implica que necesitaríamos utilizar esos parámetros para calcular los empujes, pero si los parámetros del material de relleno al natural no son suficientes, entonces, pues, bueno, hay que hacer el cálculo, por supuesto, pero entonces la capacidad de carga tendríamos que calcularla con un mecanismo de falla local. Recuerden, es una receta, tampoco quiere decir que 24.99 y 25.01, bueno, pues pudiera ser, pero son recetas que de alguna forma, desde el punto de vista de la experiencia del laboratorio, puede uno tener claras para poder inclinarse y decidir el por qué un mecanismo de falla general y un mecanismo de falla local. Aquí, repito, escogimos el local porque ninguno de los dos parámetros está francamente dentro del rango que corresponde al mecanismo de falla general. En el mejor de los casos, la cohesión apenas está en la frontera inferior, o sea, ni siquiera supera el valor de 25. ¿Sí? Entonces, nuestra decisión fue utilizar un mecanismo de falla local. ¿Sí se entendió la situación, muchachas y muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Sí, profe. Vamos entonces a poner lo siguiente. Para phi igual a 20 grados, falla local, ¿cuánto vale el NC? ¿Cuánto vale el NQ prima? Y el N gamma prima. Esto viene de tablas, por supuesto. En NC es 14.8. 14.8. 5.60 en NQ. Y 2.25. ¿Okay? Con estos datos, entonces, ahora sí, es necesario que para calcular la capacidad de carga tengamos una idea de cuánto es la longitud del muro en planta. ¿Sí? Es un dato que no puse aquí, pero bueno, lo voy a poner. Estamos hablando de 60 metros. Entonces, una longitud del muro de 60 metros. Longitud del muro en planta son 60 metros. La longitud del muro en planta son 60 metros.
Entonces, la base del muro son 7 metros. ¿Sí? La longitud son 60 metros. Entonces, pues, la base del muro, lo voy a poner aquí. $60 metros. 7 metros. Entonces, para más claro en esto, longitud 6 y ancho 7. Nada más por curiosidad, ahorita ¿cuánto tiempo nos queda de esta sesión? ¿Y si alcanzamos a librar la clase o no? Quedan 4 minutos, profe. Qué barbaridad. Ya me decía mi reloj biológico, 4 minutos. Muchachos, ¿quieren que hagamos un corte comercial? Y nos volvemos a conectar todos. Sí, profe. Ok. Del muro. $7 por 60. Evidentemente, L es mucho más grande que 5 veces B, si se cumple. 5 por 7, 35. L es más grande que 35. Entonces, ello implica hacer uso de la capacidad de carga como un cimiento en 2D. ¿Sí? Entonces, Q vale C, NC, prima, castigada, más NC y NQ no está mal. NC y NQ. Sí. Local de 14, 20 grados, ¿no? ¿Te refieres al 14.8? Ujú. Sí, profe, esos valores están mal. Ah, ok. A ver, para falla local, Sí, de favor, Ah, ¿me pueden decir qué valores tenemos? 11.85, A ver, 11.85, 3.88, perdón, 6. 3.88 NQ, Ok, 3.88. y 1.12. 1.12. Ah, 1.12, ok. ¿Así? Sí. Entonces, vayan tomando nota que hasta en esos detalles tenemos que revisar, porque si no nos damos cuenta y nos seguimos, pues nos vamos a tener resultados equivocados, vamos a dispendiar tiempo y lo vamos a tener que volver a hacer otra vez, ¿no? Si es que no hay un regaño de por medio. Bien. CNC' más la sobrecarga efectiva por el NQ' más gamma prima B N gamma prima. Más punto 4, perdón, aquí es más punto 5, más 1/2 de gamma prima B N prima gamma. En donde C prima se calcula como 2/3 partes de la C real por ser falla local. Esto es falla local. Ojo. Por lo tanto, si la ecuación son de 25 y quiero tomar 2/3 partes, pues aquí me da 8.33. ¿No? 25 por 2 son 50 y 50 entre 3 me da 16.6 o 16.7. Perdón.
16.7 kilopascales. ¿Podría repetir esa parte, por favor? ¿Sí? Cuando se desarrollan mecanismos de falla local en el suelo, los parámetros, o quiere decir el cálculo que permite obtener el valor numérico de la capacidad de carga, sufre dos castigos. ¿Sí? El primer castigo es directamente sobre el parámetro cohesión, y el segundo castigo corresponde al ángulo de fricción. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, la cohesión se castiga como 2/3 partes de la cohesión original. Repito, todo esto es porque es local, ¿eh? Todo esto es porque es local. El terreno es blandito, es poco competente, pues, para acabar pronto. Y el otro aspecto que se calcula son los valores primas del ángulo de fricción interno. ¿Sí? El otro castigo ya va implícito aquí en los factores de capacidad de carga. N'C, N'Q y N'G a partir de los 20 grados. ¿Sí? Entonces, simultáneamente, tanto el C' como el efecto del ángulo de fricción en términos de las primas ya está aquí contemplado en esta expresión ajustada para el mecanismo de falla local. ¿Sí? O sea, en el mecanismo de falla local tenemos dos castigos, uno a la cohesión y otro a los factores de capacidad de carga, utilizando las tablas que corresponden a la falla local. ¿Sí? Las primas es falla local. Cuando ponemos al C' y a los N', es porque estamos hablando de falla local. ¿Sí? Entonces, los dos parámetros, la intervención castigada de ambos parámetros debe considerarse en la fórmula de capacidad de carga para la condición de falla local. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Hay algún comentario adicional hasta aquí? No, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a hacer la sustitución de esta información. Se entiende que va a ser para 1 metro de fondo, ¿eh? Pues para 1 metro de fondo horizontal. Tenemos la capacidad de carga última es igual a C', que es 16.7, por el N', que es 11.85, más el Q', la base del muro, ese valor ya lo tenemos aquí. Aquí serían 330 más 990 entre 7 por 1. Y luego esto, para que no se me vayan a hacer bolas, voy a poner aquí con color más. Este esfuerzo Q' por el N'Q, que es 3.88. Luego esto más un medio, el gamma prima. En este caso es el gamma prima del material de apoyo, que dijimos que vale 15. 15 menos 9.81. Ahorita le pongo unidades. 15 menos 9.81. Todo eso por el ancho B, que en este caso vale
7. Y todo eso por el N gamma prima que vale 1.12. Voy a poner unidades. Yo soy kilopascales. ¿Sí? Yo soy kilopascales. Yo soy kilonewtons sobre metro cúbico. Yo soy metro. A ver, me voy a acercar un poquito más, muchachos, para que lo vean más de cerca. ¿Se alcanzan a ver ahora sí ya los números? Sí. Y de todo esto, continuamos por acá. De favor, ¿me podrían decir cuánto les da como resultado? Ahí está. Toda esta operación, ¿cuánto les da, muchachos? A mí me da de 949.89, pero no sé si estoy bien. Hay que lo rectifiquen mis compañeros. Son kilopascuales. A ver, muchachos, ya tenemos un primer resultado. Recuerden que cualquiera es susceptible de equivocarse, por lo tanto, recuerden que 4 ojos ven más que 2, 6 ven más que 2, 8 ven más que 2 y así sucesivamente. Yo tengo una duda. Escucho. En la clase anterior, para calcular Q última, en la Q prima usted tomó el valor del esfuerzo vertical. Y aquí ahorita usted toma el de fricción basal. ¿Este Q'? Ajá, exacto. Si ese valor, estrictamente hablando, es el esfuerzo vertical en condición efectiva, al que el suelo que está debajo de la base del muro está expuesto, está sometido. Aquí yo debo de reconocer, bueno, en referencia a esta pregunta, me voy a pasar la imagen a la parte inicial del pizarrón para que quede claro con todos tus demás compañeros a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver si se alcanza a ver así, muchachos. Ahí se ve la base del muro. Dijimos que tienes 7 metros el ancho. Entonces, este es el suelo de cimentación. Todo esto es el suelo de cimentación. Tengo una parte por acá que es el relleno. Tengo el peso propio del muro y tengo por acá, aquí está el nivel de aguas también, pero también está el nivel del terreno. ¿Sí? Para definir un mecanismo de falla, digo, salvo casos muy especiales como en el caso de la capacidad de carga aquí en la base del muro, en donde
pues hay que decidir si es general o si es local. El Q' siempre es la menor cantidad que existe actuando, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo del muro. Aquí, déjenme comentarlo de otra forma. Esa es la sillita. Por acá. Esta es la base del muro. La base del muro, bueno, esta situación se ha estudiado con detalle en cuanto a cómo es la forma en que fallan los materiales y se ha hecho una analogía. Ustedes lo pueden checar en el libro de Terzaghi, tomo 2. No sé yo me acuerdo que sí les pasé el libro de Terzaghi ahí digitalizado, el tomo 2. ¿Sí? Allí aparece una analogía mecánica para determinar qué valor se utiliza en el Q' de la fórmula de la capacidad de carga. Ese valor equivale a hacer una consideración de una balanza. Allí en el libro de Juárez Varillo, tomo 2, lo van a buscar en el tema de introducción al tema de capacidad de carga. Van a buscar ahí el concepto de balanza de Kristianovich. Balanza de Kristianovich. Entonces, aquí está la base. Por acá tengo el peso del relleno que está incidiendo sobre el material de cimentación. Y por acá, por decirlo así, no tengo nada. ¿Sí? Entonces, estrictamente hablando, el suelo, por decirlo así, esta base, yo les pregunto, ¿para dónde es más fácil que se voltee? ¿Levantando a todo el relleno para voltearse en sentido antihorario? Opción 1. O si no, la opción 2, si este muro es más fácil que falle girando en sentido horario y tratando de levantar al suelo hacia la parte izquierda. ¿Sí? Esa es la opción 2. Entonces dice uno, bueno, pues creo que le es más fácil al suelo voltearse en sentido horario que en sentido antihorario para efectos de capacidad de carga. Entonces, estrictamente hablando, en referencia con tu comentario, estrictamente hablando, habría que poner un valor de 0 para el Q'. Estrictamente hablando, un valor de 0 para el Q'. Y eso es lo que, por decirlo así, en un cálculo estándar, habría que involucrar. Ahí en esa fórmula de capacidad de carga por falla local de Terzaghi, tendríamos que poner al Q' igual a 0, porque aquí en esta parte no hay sobrecarga. Yo puse el valor del peso del muro, si ustedes fueron observadores, lo puse así, para tratar de dar a entender que este material, pues finalmente nosotros lo tomamos de obra, lo tomamos de fragmentos de roca que colocamos por acá al frente y que de alguna forma temporalmente tenemos aquí la sobrecarga como es el mismo peso del muro. Esa es una simplificación que de alguna forma nosotros en proyecto tenemos que tomar. A ver, profe, ¿es el valor del peso del muro o es el peso ya como se ve así en esta geometría? Y yo les comento, estrictamente hablando, es el valor como se observa en la geometría. Si yo quisiera ser muy riguroso, y en ese aspecto debo de conceder, si yo debo ser muy riguroso, estrictamente debería de poner un valor de Q' igual con 0. Entonces, en ese sentido, sí se acepta el comentario de su compañero. El Q' no tiene que ser indispensablemente el peso propio del muro y estrictamente hablando tendría que ser 0. ¿Sí? Entonces, si recorro aquí la imagen ahora, a esta parte del pizarrón, entonces, estrictamente hablando, este valor debería de ser 0. ¿Sí? 0, yo lo puse como el peso propio del muro, pero bueno, a ver, ya para terminar aquí la clase, muchachos, este valor de 900,
49.89. ¿Está bien? Está bien, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasaría con el valor de la capacidad de carga última si el segundo término, el segundo sumando, fuere 0? Traducción. Nada más sumamos 16.7 por 11.85 más 0.5 por 15 menos 9.81 por 7 y por 1.12 para que veamos la diferencia. Ya casi para dejarlo así, muchachos. ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. Sí, solamente vamos a, en la fórmula para calcular la capacidad de carga última, solamente vamos a sumar el primer término, el primer sumando y el tercer sumando. Serían El primer- 218. ¿Perdón, cuánto? 218.24. 218.24. Así, kilo pascal. ¿Vale? Vean ustedes que hay una diferencia muy, muy grande, casi la cuarta parte. ¿Estamos? Entonces, vean cómo, por un lado, el terreno es débil por condición de falla local, y por otro lado, sin sobrecarga todavía, eso da una capacidad de carga muy pequeñita, sumamente pequeñita. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ya con esto, pues tenemos elementos para evaluar la capacidad de carga última. Miren, muchachos, ahorita ya se nos terminó el tiempo de la clase. Le vamos a dejar por aquí. La siguiente clase, este mismo ejercicio lo vamos a rematar. ¿Sí? Ya nomás voy a poner el diagrama de cuerpo libre. Discuto sobre cuál valor es el que finalmente nosotros colocaríamos y ya tendríamos elementos para calcular el factor de seguridad. Entonces quiero preguntarles si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda. Yo les voy a tomar ahorita la foto aquí al pizarrón y se las envío a ustedes. Por cuestiones del tiempo, pues. Profe, a mí sí se me pasó la verdad lo de L igual a 60. Como que ahí me perdí en esa parte. Ahí, ajá. Así. Sí. Este es un dato desde el inicio del problema. Una longitud en el fondo de 60 metros. Entonces, estos son 60 y este es el ancho 7 metros. Ujú. Cuando el largo es mucho más grande que 5 veces el ancho, se utiliza un enfoque de 2 dimensiones para la capacidad de carga. Traducción, la base del muro es una zapata larga en realidad y por lo tanto aplica esta expresión ya combinada con el mecanismo de falla local. Ah, ya, ya. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? O sea, esta ecuación lleva como implícitos dos situaciones físicas. Una, que la longitud es mucho más grande que 5 veces el ancho, y dos, que el suelo desarrolla un mecanismo de falla local. Ujú. Ok. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. Entonces, yo le tomo fotos, se la envío a sus compañeras y nos vemos el siguiente jueves, muchachos, para rematar el ejercicio. Sí, profe, gracias. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Gracias.